Luna, director de análisis de Profim. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos enseguida con fondos de inversión. Bueno, enseguida ustedes les pueden preguntar a los expertos de Profim lo que deseen. 914237658, 914237659, o si lo prefieren a través de las redes sociales. José María, vamos a hablar enseguida del mercado de los fondos, pero a ver, ya que Luis de Guindos ha detallado algo más acerca del Banco Malo, esto de que sean... Bueno, eso ya lo sabíamos realmente, que la mayor parte de los accionistas o que la mayor parte del accionariado sea privado y no sea público, ¿eso es bueno para el sector, para que se gestione mejor? Nosotros pensamos que sí, nosotros creemos que sí, sobre todo porque la eficacia, la eficiencia es más notable, siempre y cuando esté más en manos del sector privado frente al sector público, quizás haya un mejor control y sobre todo lo hace mucho más atractivo ante inversores que puedan ver una oportunidad de inversión en los activos inmobiliarios que puedan componer el Banco Malo. Yo siempre creo que el sector privado lo puede hacer mejor, puede gestionarlo y controlarlo mucho más eficientemente que hacerlo en el sector público, que ya nos han tenido acostumbrado con 3 reformas del sistema financiero. Esperemos que sea la última. Yo creo que pueda traer, ya digo, dinero nuevo, fresco, para intentar recapitalizar nuestras entidades financieras. Y a partir de ahí, como dice Guindos, ya vendrán mejores tiempos. Esperemos que sea así. Esperemos que sea así, que el Banco Malo, en el caso español, funcione mucho mejor que en el caso irlandés. Enseguida vamos con las llamadas y con las consultas que quiere hacerle la audiencia. José María, desde hace tiempo ustedes han implementado en el proceso de asesoramiento que llevan a cabo en Profim en los fondos de inversión el diseño de carteras siguiendo una filosofía core. Efectivamente. ¿Qué es esto? Pues tan sencillo y tan complicado, pero sobre todo lo que se basa es combinar una inversión estratégica con una inversión mucho más táctica. Cuando digo inversión estratégica nos referimos a que nosotros recomendamos que sea esa parte el núcleo principal de una cartera en fondos de inversión y que esa parte, ese núcleo principal, esté formado por fondos de gestión activa, por fondos de gestión flexible y con resultados consistentes. Evidentemente siempre va a ser la inversión más a largo plazo y por tanto la rotación de esa parte estratégica va a ser mucho menor. La rotación va a venir dada de la mano de los gestores, de los fondos de autor, que van a ser los que van a rotar la cartera en activos de más o menos riesgo, en una serie u otras a nivel de zonas geográficas. Y la inversión táctica, que siempre va a ser la que menos va a pesar en el conjunto de la cartera, va a tener una vocación más de corto plazo y son las apuestas más direccionales de Profim. Los resultados que están consiguiendo esta filosofía son bastante buenos frente a tener una cartera mucho más direccional, donde la rotación tiene que ser mucho mayor y en la cual siempre se quejan los inversores y que es lógico, es que se corre el riesgo de ir por detrás del mercado. Es decir, elegir aquellos activos que más han subido y que, bueno, pues suba a lo mejor un 5 o 6%, venga un recorte y tenga que rápidamente ajustar la cartera. Con lo cual, con esta filosofía, insisto, los resultados son mucho más consistentes, la rotación es mucho menor y, sobre todo, nos evita tener que ir por detrás del mercado. Ir por detrás del mercado nunca, porque la clave es adelantarse para poder ganar. Evidentemente, efectivamente. Lo que pasa es que con la volatilidad que hay en los mercados en estos momentos a veces es muy complicado. Del último informe de Inverco, ¿qué destacan ustedes? Porque sí que pensábamos que el mercado de fondos de inversión ya era un mercado maduro en España, ¿no lo es? No lo es. No lo es para nada. Yo lo que me quedo con el informe del Observatorio Inverco es que en estos momentos estamos, créanme, en la edad de piedra en cuanto a conocimientos en los fondos de inversión. El informe que ha elaborado el Observatorio de Inverco se ha hecho sobre los partícipes, sobre los inversores en fondos de inversión. Y lo que denota es una falta absoluta de conocimientos en dónde se está invirtiendo. Y ahora voy a dar una serie de datos que son apabullantes. Pero me quedo yo creo que con el problema. El problema de los fondos de inversión es que se vende, se coloca producto en muchos casos, o en la mayoría de ellos. No se asesora, no se informa, no se forma al inversor. Y fíjense, a una pregunta que se les hace dentro de esa encuesta de quién gestiona el fondo de inversión que tienen en cartera, solo el 35% de los partícipes saben realmente quién lo gestiona, que es la casa, la gestora, en este caso del fondo de inversión, que han comprado. El 43% de los encuestados opinan que ha sido las entidades que le han vendido el fondo. O sea, imagínense el grado de desconocimiento que hay a la hora de comprar fondos de inversión. Junto con esto, podemos decir que solo 3 de cada 10 partícipes se leen realmente el folleto del fondo.
Imagínense, no saben lo que están comprando, simplemente, bueno, le han colocado un producto y evidentemente, ¿qué ocurre? Pues que cuando vienen las caídas a los fondos de inversión, en este caso motivado por caídas de mercado, uno huye y busca otras alternativas. Es decir, me quedo con el enorme desconocimiento que hay ahora mismo dentro de los inversores en fondos. Bueno, pues este es el momento para salir de dudas, erradicar ese desconocimiento en el mercado de fondos. Con Profin, con José María Luna, 914-7658 o 59, o redes sociales, y la bolsa que cierra sus puertas, el IBEX 35, de nuevo en rojo. 6 minutos sobre las 5 de la tarde, es momento de hablar de fondos de inversión. Les acompaña José María Luna, director de análisis de Profin, 914-765859, o redes sociales, para hablar de fondos. Vamos enseguida con las llamadas. Nos decía José María hace un ratito, bueno, sigue bien, ¿verdad? Estupendamente. Nos decía hace un ratito usted que es muy sorprendente cómo del último informe elaborado por el Observatorio Inverco, o de este informe, se deduce que todavía tenemos una carencia de conocimiento en España acerca de los fondos de inversión. Por ejemplo, fondos de inversión REITs. Por ejemplo, los fondos de inversión REITs, que además es una categoría que es más lógico que haya un cierto desconocimiento. Lo insisto, no es tan lógico que el fondo que tenemos comprado no conozcamos ni siquiera en dónde invierte. Se trata de fondos de inversión, los fondos REITs, que invierten en acciones de compañías cotizadas y que pertenecen al sector inmobiliario. Es decir, se trata de fondos de bolsa. No invierten directamente en el ladrillo, es decir, no es un fondo inmobiliario. Al invertir en acciones, evidentemente, es un fondo más líquido que esos fondos inmobiliarios que mucha gente pues se ha encontrado atrapada en los últimos años y que, bueno, pues que al final han podido salir en muchos casos, pero con un valor bastante por debajo de la inversión que mantenían. Los REITs son sociedades inmobiliarias que cotizan en bolsa y que tienen por obligación repartir entre el 80 o el 90% del beneficio que logren entre sus accionistas. Es decir, reparten una enorme cantidad de dividendo de los beneficios que consiguen. Gracias a eso, esas sociedades inmobiliarias o bien no pagan impuestos o los impuestos que pagan son muy bajos. Y miren ustedes, el mercado inmobiliario español está como está bastante tocado, y ahí estamos viendo, como hablábamos al principio, del famoso banco malo. En el caso norteamericano parece que poco a poco algunos estados empiezan a recuperarse y hay fondos globales o fondos de acciones del sector inmobiliario en Estados Unidos que empiezan a tener un resultado bastante importante, por encima incluso del 15 y 20% en lo que llevamos de año. Si el mercado inmobiliario norteamericano se sigue animando, sin duda alguna este tipo de producto puede ser una idea de inversión para el medio y largo plazo, con lo cual manténgalo en el radar porque puede ser una buena idea de inversión. De hecho, hay fondos globales o REITs americanos que incluso cubren riesgo de divisa. Por lo tanto, ahí dejamos una categoría de fondos menos conocida y que puede llegar a ser una oportunidad de inversión. Javier Bilbao, tenemos muchísimas llamadas. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Vamos a ver, yo quería preguntarle al señor Luna por el fondo Eurosorter Bond ACC de Fidelity. A ver qué le parece, para un perfil conservador. Pues me parece uno de los mejores fondos que invierten en renta fija de la zona euro, tanto en renta fija pública como privada. Es un producto que, como su propio nombre indica, es de corto plazo. Es decir, el vencimiento medio de los activos en cartera, activos de renta fija, va a estar como máximo a niveles de 3 años. Lo interesante de este producto es que es un producto con una baja volatilidad y una gestión muy activa en cuanto a tipo de activo en cartera. Y me explico. Puede tener más peso en deuda pública o más peso en deuda corporativa. De hecho, en estos momentos lo que más hay es inversión de renta fija privada, investment grade, no high yield. Tiene algo de deuda pública. De hecho, algunas veces hace inversiones tácticas en inversiones incluso en deuda pública española, aunque está momentáneamente durante alguna semana y se vuelve a retirar. Insisto, me parece uno de los mejores productos, con una rentabilidad por encima del 4%, una comisión de gestión bastante baja, y en ese sentido, don Javier, creo que es una muy buena opción a la hora de invertir en renta fija, sobre todo corporativa, y a través de un producto como en este caso como es el de Fidelity. Luis Madrid, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Díganos. Mira, la pregunta es, en un fondo de renta fija a largo plazo de bonos americanos en dólares, hasta ahora, en lo que va de año, lo han hecho razonablemente bien. La pregunta es, ¿cómo cree que lo van a hacer más o menos en lo que resta de año? Y si puede, pues darme una o dos recomendaciones de este tipo de fondos. Gracias, Luis. Gracias. José María.
Miren ustedes, todo va a depender de cómo se vaya comportando el dato de crecimiento en Estados Unidos y cuál siga siendo la actuación por parte de la Reserva Federal. La parte de la Reserva Federal está muy clara, es seguir realizando la operación Twist, venta de activos de corto plazo y compra de bonos de largo plazo y compra de MBS, inyección, más dólares al sistema. ¿Por qué? Pues porque los datos de crecimiento económico en Estados Unidos, pues desgraciadamente, están a baja. Evidentemente siguen creciendo frente a economías europeas que están en recesión. Con lo cual, me parece que todavía sigue habiendo recorrido, en este caso en la deuda norteamericana. Preferiría que fuera con la divisa cubierta y existe algún producto de esas características, y le voy a dejar uno, que es el fondo Janus US Flexible. La letra sería la A, EUR. ¿Y por qué digo esto? Porque primero cubre riesgo de divisa y además es un fondo que, invirtiendo en deuda norteamericana, es flexible. Y en este caso es flexible sobre todo en cuanto a la gestión de duración. Es un fondo que es capaz de tener un vencimiento medio de la cartera de 5 o 6 años, pero también la puede recortar. Con lo cual, de nuevo, fondo dinámico, flexible y de deuda norteamericana. Quería preguntarle por alguna sugerencia que nos pueda hacer usted, que le pueda hacer a la audiencia por los planes de pensiones, porque tal y como tenemos el escenario del sistema de pensiones en nuestro país, a ver, una persona que esté a 20 años vista de jubilarse, ¿se tiene que plantear algo o no? La urgencia es quien se va a jubilar de aquí a 2 años. No, esto es una urgencia para todo el mundo. Todo el mundo, cuando planifica sus inversiones, tiene que ver cuáles son sus necesidades de liquidez de corto plazo, de medio y también las de largo. Y las de largo entra la jubilación. Y ahora, con mayor motivo, pues es una preocupación a tenerla muy presente. Evidentemente, quien le quede 20 años, por ejemplo, para alcanzar la edad actual legal de jubilación, insisto lo de actual legal de jubilación porque todo puede cambiar y probablemente pueda cambiar a peor. La recomendación es muy clara. Nosotros recomendaríamos estar en renta variable global y en renta variable norteamericana. Cada vez hay más planes de pensiones que invierten en acciones norteamericanas y que cubren riesgo dólar. Ahí es una muy buena oportunidad a 20 años vista a la hora de estar en un plan de pensiones, en este caso de bolsa. Si nos quedará menos tiempo para alcanzar la edad legal de jubilación, evidentemente el peso de los productos más conservadores, planes de pensiones de renta fija o los PPA, bueno, pues obviamente tendrían un peso mucho mayor en la cartera de un inversor en estos momentos. Carolina, Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Mira, quería saber la opinión de José María para el fondo de Bankia Renta Fija de largo plazo y Bankia Dividendo España, que los tengo y pues quiero saber qué opinión tiene sobre ellos. De acuerdo, gracias, Carolina. Nada, hasta luego. En principio, no son de los productos que más me gustan y voy a empezar a explicar el porqué. En primer lugar, el Bankia Renta Fija a largo plazo. Es un producto que invierte en activos de renta fija europea. La duración más o menos se sitúa en torno a unos 3 años. Combina deuda pública europea con deuda corporativa. Hay mucha deuda pública y hay mucha deuda pública española. Y eso le está haciendo al fondo de no tener rentabilidad negativa, pero su rentabilidad en el año no llega al 2%. Es decir, es un producto que realmente no está cumpliendo las expectativas que quizás uno pudiera tener a la hora de invertir en estos momentos en renta fija. Miren, acabamos de hablar ahora mismo de algún producto de renta fija de corto plazo, como podría ser el fondo de Fidelity. Le puedo dar otra alternativa, un fondo de BlackRock, una de las gestoras más grandes del mundo, que es el Eurosort Duration Bond. Es un producto que lleva una rentabilidad por encima del 4% y ahí sí que hay mucho más peso de deuda corporativa. En los tipos bajos, en este escenario de tipos bajos, de desaceleración económica mundial, de recesión en la economía europea, los tipos, como van a seguir bajos, las empresas se están desapalancando, hacen sus deberes. Por eso me gusta que esté gestionado el Banco Malo por inversores privados frente a inversores públicos, y es mejor opción frente a ese Bankia de renta fija a largo plazo. Y el Bankia Dividendo España, miren ustedes, España en estos momentos, en cuanto a renta variable, no pasa por estar recomendada en nuestras carteras, no nos gusta, y tampoco nos gusta aquellas empresas de dividendo, porque además son susceptibles muchas de ellas de reducir el dividendo. Es que con la que está cayendo, reducciones de dividendo, dividendos que se pueden cobrar pero en especie. Justo, efectivamente. Es decir, hay compañías que podrán mantener, serán sostenible el dividendo y hay otras que no, con lo cual no me gusta estar en este producto. Preferiría un fondo global o un fondo de bolsa norteamericana. Sara Segovia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Mira, yo quería hacer una consulta porque es que me han recomendado el fondo Carmignac Europatrimoine y bueno, pues quería saber qué es lo que opinaba el experto sobre él. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes.
Pues en principio es un producto que en este caso sí me gusta. La renta variable europea no es de las más preferidas en nuestra casa. Yo creo que de sobra conocido que nos gusta mucho más la bolsa norteamericana. Pero este producto sigue la filosofía de la gestora francesa Carmignac. Gestión flexible. Es un producto que puede invertir entre el 0 hasta el 50% de exposición neta a bolsa. De hecho, el fondo ahora mismo tiene hasta un 90% de la cartera invertida en acciones, pero lo está cubriendo y por eso no llega a tener una exposición por encima del 50%. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que es un producto menos volátil que la media de la categoría, de la renta variable europea. Ser menos volátil significa que cuando hay caídas, pues el fondo va a caer mucho menos. Y cuando sube el mercado también captura parte de las subidas. Fíjense, este fondo lleva una rentabilidad por encima del 9%, es decir, está batiendo el Eurostoxx 50. Es un producto para mantener en el largo plazo, insisto, si uno cree en la filosofía flexible y la filosofía que sigue la gestora Carmignac. Enseguida, tras las noticias, más José María Luna, más Profi 91427658559 y enseguida análisis técnico con Gerardo Ortega y Joan Cabrero. 6 minutos sobre las 6 de la tarde con José María Luna de Profi 91427658559 y enseguida el consultorio de análisis técnico con Gerardo Ortega y con Joan Cabrero. José María, vamos con la siguiente llamada. Fantástico. Venga, Marisa, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Dígala, José María. Vamos a ver, quería consultar a don José María, a ver si me podía decir, por favor, porque yo tengo el fondo del BBV, Quality Cartera Conservadora. A ver cómo piensa él que puede evolucionar de aquí a final de año, porque es que desde que he entrado, pues lo que gane una semana lo pierdo la siguiente y así va. A ver qué opina él. Bueno, pues de los 3 fondos que gestiona Quality, fondo de fondos, recordemos que es además un producto que es un fondo de fondos, es, como su propio nombre indica, el más tranquilo. Lo que hay en cartera fundamentalmente son fondos de renta fija, fondos mixtos y además bastante bien seleccionados, todo hay que decirlo. ¿Cómo va a evolucionar? Pues sinceramente como vayan evolucionando los mercados. Pero yo pienso que de aquí a final de año el comportamiento de este producto debería de ser un comportamiento positivo. No espere un resultado como puede ser el que pueda tener la renta variable, sobre todo si es un mercado alcista, pero es un producto que sí que le va a dar seguridad y por otro lado le puede aprovechar en obtener una rentabilidad positiva, insisto, para este último trimestre del año que queda. Me gustaría preguntarle por la sociedad de gestión de activos. Con ella arrancábamos y con ella vamos a acabar, pero por otro motivo, popularmente conocida como Banco Malo. Son principalmente las entidades nacionalizadas, José María, las que van a trasvasar sus activos tóxicos a dicha sociedad. Y son recurrentes y frecuentes las preguntas de quienes tienen fondos de inversión de entidades nacionalizadas. El mensaje es... Pues el mensaje es que es muy claro. Una cosa es que la entidad esté nacionalizada o incluso que quebrara o que fuera liquidada. El fondo de inversión pertenece a los partícipes. Es un producto que está fuera del balance, en este caso, de la entidad gestora y de la entidad depositaria. Con lo cual, mucha tranquilidad en cuanto al producto como tal. Otra cosa es en los activos en los cuales vaya a invertir. Pero no tienen que estar absolutamente nerviosos por tener un producto de una entidad que haya sido nacionalizada. Y Guindos ha dicho que la liquidación, esa liquidación de las entidades no es precisamente pues la opción que en principio estén considerando. Lo han repetido en muchísimas ocasiones. A ver qué es lo que pasa. Fondos de inversión. La próxima semana continuamos con Profin. ¿Le parece, José María? Me parece muy bien. Bueno, muchísimas gracias.